regreso a casa con ideas en los pies. Con el piano las arreglo. Hola a todos, soy Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba, en el 1962. Hoy les voy a contar algo con lo cual nos vamos a divertir un poco. Resulta que por el año, sería el 2002 o algo así. Bueno, no importa, por el año. Me proponen un concierto en Frankfurt y hacemos un trío con la gente de mi grupo, en aquel entonces, Grupo Cimarrón de Cuba, que estaba conformado por Marcos Gutiérrez Mesa, David Rubio Lorenzo, mi amigo desde hace 30 años, que siempre ha tocado conmigo en todas partes, y este servidor. Bueno, pues Marcos vivía en Frankfurt y entonces no tenía prácticamente que desplazarse porque el concierto era en un lugar, nos habían dicho que era en algún lugar donde habían baños termales y cosas de esas, ¿no? Unas grandes piscinas, unas instalaciones enormes que hay en Frankfurt. Y entonces Marcos vivía en Frankfurt, él va directamente hacia allí y yo paso a buscar a David y nos vamos para Frankfurt. Aquel aciago día, aquel invierno, porque además era en invierno. Y bueno, pues salimos hacia allá, llegamos a aquella enorme instalación, allí todo estaba muy lindo, había cascadas y cosas, y la mitad de aquella instalación estaba bajo techo. Hay unos techos de cristal, unas bóvedas de cristal enormes. Y llegamos, nos atendieron muy bien, nos dieron un camerino para esperar el momento de tocar. Nosotros salimos, había una especie de bar al lado de una gran piscina cubierta y aquello, por supuesto, era muy acogedor, pero también era relativamente pequeño. Habría capacidad allá adentro para unas 100 personas. Nos vamos al camerino y nos preparamos para tocar, estábamos ensayando las voces y recordando cosas nuestras, y como siempre uno hace antes de tocar. Y llega el momento de trabajar. Nosotros habíamos ido de verdad de lujo. Traje blanco, sombrero, yo tenía un borsalino, estábamos muy bien vestidos, zapatos de 2 tonos, como La Habana en los años 50, Cuba en los años 50. Así estábamos vestidos. Y estábamos contentos porque aquel lugar era muy bonito. Al no ser tan grande te permitía también hacer muchas cosas de manera acústica, quiere decir sin audio, sin micrófono, eso es mucho más lindo. Tocar así en acústico es mucho más lindo que cualquier otra cosa. Y entonces llega el momento de trabajar, abrimos la puerta, salimos y aquello estaba lleno de gente, desnuda. Todo el mundo estaba en cuero a la pelota. Nosotros nos miramos, aquello era surrealista. Resulta ser que cuando a ti te hacen un contrato, cuando te invitan a algún lugar, hay cosas que tú o no preguntas o no escuchas cuando te hablan del lugar. Al aquello ser baños termales, y entonces los alemanes tienen una expresión que se llama FKK, que es Freikörperkultur. Y aquel día, aciago día en invierno, como todo aquello está cubierto y también está climatizado, es decir, hay calefacción, a toda aquella bóveda de cristal está también a 25 grados. Y ahí estaba todo el mundo en cuero. Bueno, pues tuvimos que tocar
para aquella gente que tenían el culo al aire y todo lo demás. Nosotros vestidos de blanco, con tanto lujo, con con tanta disposición para hacer una cosa bonita y no nos podíamos concentrar. Por supuesto que no, porque entonces tú terminabas una canción y aquellas mujeres venían, como Dios las trajo al mundo, se te acercaban y te decían al oído, ay, puedes tocar no sé qué cosa, y qué sé yo, la canción tal del Buenavista Social Club, y qué sé yo, o recordaban, o gente que te conocían y querían alguna canción tuya. Entonces, al venir a hablarte al oído, y tú tener la guitarra en la mano, imagínense ustedes dónde estaba el resto del cuerpo. Quiere decir, había un contacto físico, que tenía que ver con el momento de aquella petición musical. Y entonces los músicos se reían, Marcos y David se reían. Yo no podía aguantar tampoco la risa porque cada vez que se acercaban a nosotros, a cada uno de nosotros, a hablar, esa distancia no era respetada porque la gente que practica ese deporte no tienen mucha vergüenza. Y entonces les da igual tocarte con un seno que tocarte con la campanita. Entonces, esto se los he querido contar para que vean qué cosas más extrañas le pasan a uno en la vida, ¿eh? Aquel evento se terminó y yo salgo de Frankfurt con David de regreso a donde vivíamos en aquella época y el tiempo estaba muy, muy frío. Había un frío de madre. En los momentos en que va a nevar en el invierno, esto es sorprendente porque te tienes que acostumbrar. El tiempo no es de lluvia, se pone todo seco, se pone todo frío, se ven todas las estrellas. Es decir, casi siempre que va a nevar de noche es así. Se pone todo claro. Se limpia el ambiente de una manera increíble y de repente empiezan a caer los primeros copitos de nieve. Yo salgo con Pancho le llamo, David, de allí en mi auto y queremos descender de Frankfurt en dirección a Mannheim. Vivíamos en aquel tiempo los dos muy cerca de una ciudad que se llama Landau in der Pfalz. Ciudad conocida también en Alemania porque en un tiempo, hace ya 30 años, después que se cayó el muro de Berlín, fue una ciudad que se criminalizó mucho. Y de ahí también tengo muchas historias que contar. Un lugar donde tocábamos con otro grupo todas las noches y aquello era una cueva. Bueno, pues regresamos y empieza a nevar. Pasamos el aeropuerto de Frankfurt y empieza a nevar, pero empieza a nevar con una intensidad que rara vez he visto una nevada así. Pues se empieza a cubrir la calle, se empieza a poner el tráfico difícil. A aquella hora, después de aquel evento, no había mucho tráfico, pero el poco que había se congestionó. Porque la gente, entre la confusión y en que es la primera nevada del invierno y en que no ha pasado aún el servicio de invierno, es decir, las palas mecánicas echan sal en la carretera para que la nieve aquella se derrita, para que las gomas tengan una adherencia importante con la carretera. Bueno, pues aquello sorprendió a todo el mundo y tuvimos que salir de la carretera en uno de esos lugares que hay en las carreteras aquí en Europa donde puedes aparcar un momento. Hay gente que para a fumar, hay gente que para a estirar las piernas y bueno, ahí no había ninguna pierna que estirar porque si sacabas una pierna te congelabas. Había un frío increíble. Pues salimos de la carretera, nos quedamos allí esperando a que la cosa amainara y la cosa no amainó.
Ahí tuvimos que dormir dentro del auto, porque la nieve cada vez era mayor. Y los autos que osaban aún pasar un poco rápido, no sé por qué, la gente a veces es inconsciente. Tienen buenos automóviles, tienen gomas nuevas y esas cosas y piensan que aquello es suficiente. Encima de la nieve sí funcionan las gomas de invierno, pero cuando esa capa de nieve cae y se alisa y se congela y se convierte en hielo, deja de ser nieve, arriba de ese hielo no sirve nada, a no ser que tengas eso que llaman spikes, que son aquellos pinchos metálicos que se injertan en las gomas, pero eso se utiliza para el rally y para cosas profesionales. Bueno, pues allí nos quedamos, allí amanecimos, nos cayó aquella nevada arriba, no nos pudimos mover hasta que pasó el servicio de invierno y pudimos regresar a la casa. Otra pequeña historia que les hago, lo recordaba hoy, todo el mundo en cuero, menos nosotros. Nosotros no. Nosotros guardamos nuestras vergüenzas al abrigo de nuestros bellos trajes de los años 50. Así que hasta aquí les deseo todo lo bueno. Cuídense bien, cuídense mucho, de verdad. No hablen mal de nadie, nunca. No se habla mal de la gente. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Yo no sé si tú me quieres, creo que ya se te olvidó.